Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de manejo de aulas virtuales Moodle. El día de hoy vamos a seguir tratando acerca de las actividades. Primeramente, tendríamos que haber activado el botón de edición, sí, que en este momento ya está activado. La primera actividad de la que vamos a tratar el día de hoy es el glosario. ¿Qué es un glosario? Un glosario es similar a un diccionario, con la diferencia de que nos va a permitir crear una base de datos de términos que tratamos en nuestra materia. Y no solo con texto, nos va a permitir crear imágenes, insertar links, archivos adjuntos. Además, nos va a permitir automáticamente crear un enlace a la entrada de glosario cuando utilicemos una palabra específica. Para agregar el glosario, vamos a ir a agregar actividad y vamos a dar clic en glosario. Deberemos obviamente crear un nombre y añadir una descripción. El número de entradas por páginas es el número de términos que vamos a tener en una página. Y si obviamente excede de 10, en este caso está configurado como 10, vamos a tener una paginación, de manera que vamos a poder acceder a otra página con más términos. Tipo de glosario. Existen dos tipos de glosario. Un tipo de glosario principal, que es editable únicamente por el profesor, y un glosario secundario que van a poder editar los alumnos y el profesor. Este nos va a servir para poner como trabajo, como tarea, a los alumnos el crear un glosario. Si vamos a permitir o no entradas duplicadas, es decir que si tenemos la misma palabra en el glosario, ¿sí? Podemos tener la misma palabra con dos conceptos diferentes. Y si vamos a permitir comentar las entradas, entonces si lo colocamos como sí, en la parte inferior vamos a tener un recuadro donde vamos a poder añadir nuestro comentario. Permitir vista de impresión, si es que los alumnos van o no a poder ver la vista de impresión. Y esa es la opción de la que les hablé. Si vamos a activar el hiperenlace automático, es decir que cuando escribamos el texto en algún recurso, automáticamente se va a crear un link a la entrada de glosario. Pues lo vamos a activar de hecho. Si vamos o no cuando el estudiante edite en la entrada a glosario, si es que la vamos a aprobar directamente que entre al glosario o si es que previamente va a pasar por el profesor y es el profesor quien apruebe el contenido y si va o no a estar dentro del glosario. El formato de muestra. Bueno, vamos a tener diversos tipos de formato de cómo se va a mostrar las entradas en nuestro glosario. Podemos ponerlo con toda la información del autor, con la foto, sí, y los enlaces. Podemos asimismo ponerlo igual completo, pero sin la información del autor. Continuo, si es que vamos a poner una entrada tras otra sin alguna división, simplemente algunos iconos, y no va a resaltarse las entradas del glosario. Si lo vamos a poner como tipo enciclopedia, donde se van a mostrar las imágenes, se va a mostrar el autor. Como preguntas frecuentes se van a mostrar las preguntas, en este caso, ¿sí? Y con su respectiva respuesta. Como una lista de entradas, ¿sí? Únicamente la lista con las entradas, o al estilo diccionario, si la palabra ordenada en orden alfabético, con una pequeña descripción a un lado. Mostrar enlace especial, sí, si es que vamos a permitir la búsqueda de caracteres especiales mediante el cuadro de buscar en nuestras entradas al glosario. Sí, mostrar alfabetos, si es que vamos a mostrar todo el abecedario. Mostrar enlace a todos, es decir que el estudiante pueda ver todas las entradas del glosario. Y editar siempre si es que vamos a permitir a los estudiantes editar las entradas al glosario, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos el módulo de calificación. Si es que vamos a calificar, ¿sí? ¿Quiénes pueden calificar? Es decir, que solo los profesores pueden calificar, los estudiantes también. Sí, la escala, bueno, que ya lo hemos visto, sí, si es que lo vamos a calificar sobre 20, sobre 100, por ejemplo, sobre 20. Y bueno, esta opción de restringir las calificaciones a las entradas cuando las fechas estén en este rango. Es decir, que cuando ya hayamos terminado, cuando ya se haya completado nuestro glosario, habilitamos estas fechas, ¿sí? Durante las cuales nosotros vamos a calificar. Y bueno, los ajustes comunes del módulo que ya lo hemos visto antes. Y finalmente guardar cambios y regresar al curso. Como vemos, se añadió ya nuestra actividad, el glosario. Sí, esta será la pantalla que veremos cuando tengamos nuestro glosario. Y vamos a tener una opción de buscar. Sí, acá tenemos la descripción. Aquí vamos a poder buscar las entradas en el glosario y la opción de agregar una entrada. Adicionalmente, vamos a poder
visualizar la vista normal, que es, se nos va a explicar toda la lista, o por categorías, por fecha y bueno, por autor. Para agregar una categoría vamos a dar clic en vista por categoría y aquí vamos a dar clic en editar categorías. Y aquí vamos a tener la opción de agregar una categoría, por ejemplo, y guardar cambios. Y se habrá agregado nuestra categoría. Si le damos clic en volver, vamos a ver nuevamente nuestra... Ahora, para agregar una entrada, vamos a dar clic aquí, agregar entrada. Y aquí viene concepto, es decir, ¿qué vamos a definir? Por ejemplo, CPU. Por ejemplo, definición. Una definición, unidad. Y aquí vamos a poder poner imágenes, enlaces, etcétera. Aquí viene si es que vamos a seleccionar o no la categoría, si es que vamos a no a clasificarlo en una categoría, por ejemplo, partes de la computadora. Y palabras clave, que van a ser las palabras por las cuales se va a poder ubicar este concepto, por ejemplo. Entonces, cuando pongamos estas palabras en el cuadro de buscar, iremos a la entrada de glosario. Y el archivo adjunto, si es que vamos a adjuntar algún archivo. Y si es que vamos a permitir, aparte de que hayamos habilitado el autoenlace, es decir, que cuando escribamos automáticamente se enlace a este concepto, debemos aquí habilitarlo para que en realidad se cree el enlace. Esta entrada es en mayúsculas y minúsculas, significa que cuando pongamos la palabra diferente a como lo hemos escrito en el texto, por ejemplo aquí en mayúscula CPU, no se creará el enlace, por eso no la voy a activar. Y vamos a dar clic en guardar cambios. Y como vemos, se acaba de agregar nuestra entrada, quien agregó la fecha, ¿sí? Y el texto. Además, adicionalmente las palabras claves de esta entrada y el botón para comentar, el botón de eliminar y de editarlo. Adicionalmente, cuando ya hemos acabado, cuando ya hemos completado nuestro glosario, nosotros podemos exportar todas las entradas que tenemos y pasarlas a otro de nuestros cursos que tengamos instalado en nuestra plataforma. ¿Cómo se hace eso? Simplemente vamos a dar clic en exportar entradas. Y aquí en exportar entradas vamos a poner exportar entradas a un archivo. Y automáticamente se generará un archivo donde tendremos que guardar este archivo. Y este archivo se guardará en la zona de descargas. ¿Y cómo lo vamos a importar? Vamos a dar clic en importar entradas y examinar. Y aquí vamos a seleccionar el archivo XML que descargamos. Y aquí tendremos el destino, si es que vamos a guardarlo en un glosario actual o en un glosario nuevo, por ejemplo. Y simplemente, también importar categorías, activado, y guardar cambios. Entonces, total de entradas, entradas importadas 1 y categorías importado 1. Continuar. Otra actividad acerca de la cual vamos a trabajar el día de hoy va a ser el de cuestionario. Aquí vamos a crear un banco de preguntas para los alumnos. El nombre, vamos a poner cuestionario, ¿sí? Y una introducción, ¿sí? Como este es el cuestionario. ¿Sí? A partir de cuándo va a estar habilitado el cuestionario, ¿sí? Aquí, si le damos clic en deshabilitar, podemos poner una fecha a partir de la cual va a estar disponible y cuándo va a estar ya cerrado totalmente el cuestionario. Si es que vamos a dar un límite de tiempo al estudiante para resolver el cuestionario, por ejemplo, 30 minutos, y si es que el tiempo entre el primero y el segundo intento, es decir, que ya el estudiante hizo su primer intento, va a poder realizar un segundo intento después del tiempo determinado aquí. Y después de que ya haya hecho su segundo intento, podrá seguir haciendo algunos otros intentos. ¿Y cuál es el tiempo entre el segundo intento y los posteriores? Y así sucesivamente. Aquí vamos a configurar el número de preguntas por página, ¿sí? Que vamos a ver en la pantalla. Sí, barajar preguntas significa que el orden de las preguntas, como se lo va presentando al estudiante, va a cambiar de uno a otro intento. El número de intentos máximos que vamos a permitir, por ejemplo, 3 intentos. Y si es que cada intento se va a basar en el anterior. Sí, si es que vamos a dar clic, si es que vamos a habilitar el modo adaptativo, es decir, que durante el intento el estudiante pueda dar diferentes respuestas hasta llegar a la correcta. El método de calificación más alta de todos los intentos que ha tenido, el promedio de todos los intentos, la calificación del primer intento o la calificación del último intento. Si es que vamos a no aplicar penalizaciones, sí, que va a hacer si es que está activado el modo adaptativo, y el número de cifras decimales en las calificaciones. El estudiante va a tener las opciones
inmediatamente después de que acabó de resolver el cuestionario, ver la respuesta, las soluciones, algún comentario de retroalimentación general, sus puntuaciones, ¿sí? O lo va a ver más tarde mientras el cuestionario está aún abierto, o después ya cuando cierra, es decir, la fecha que configuramos durante la cual el cuestionario ya no va a estar habilitado para los estudiantes. Y si es que se requiere contraseña para ingresar al cuestionario, es decir, que el estudiante deberá tener esta contraseña para poder ingresar al cuestionario. Sí, y aquí están los mensajes de retroalimentación general, es decir, que se le mostrará al estudiante un comentario respecto a la calificación. Por ejemplo, cuando obtuvo el 100%, ponerle excelente, ¿no? Y cuando obtuvo el 50%, poner un sigue intentando. Y así vamos a poder agregar más campos de retroalimentación si es que así lo necesitamos. Y finalmente damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Ahora está creado ya nuestro cuestionario. Ahora nos faltan las preguntas. Para crear las preguntas vamos a dar clic en cuestionario. Sí, y aquí vamos a ver ya una ficha donde va a estar las preguntas que se han agregado. Sí, y si es que vamos a incluir, bueno, las subcategorías, mostrar el texto de la pregunta en la lista de preguntas, sí, etcétera. Y aquí vamos a tener, bueno, por ejemplo, algunas pestañas como preguntas, categorías, sí. Y si damos clic en la pestaña de categorías, vamos a poder crear categorías para nuestro cuestionario. Sí, y por ejemplo aquí nombre, ponemos género. Sí, y una vez que hayamos añadido la categoría, va a aparecer aquí. Sí, y el número de preguntas, que en este caso es 0. Y adicionalmente, bueno, las opciones de importación y exportación de las preguntas, ¿sí? Ahora, aquí deberemos escoger a qué categoría vamos a agregar la pregunta, y aquí deberemos escoger una de estas preguntas, de este tipo de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, calculada, descripción, ensayo, emparejamiento, respuestas anidadas, opción múltiple, respuesta corta numérica, verdadero o falso, pregunta de emparejamiento, respuesta corta aleatoria. Y al seleccionar una de ellas, iremos automáticamente a una ventana donde deberemos poner el nombre de la pregunta, pregunta 1, y el texto. Sí, la calificación de la pregunta, por ejemplo, 5 puntos. Sí, el factor de penalización. Bueno, si es que está configurado en 1, significa que el estudiante deberá, para tener la calificación máxima, contestar al primer intento, y si está en 0, bueno, podrá hacer los intentos que desee y no le costará en la calificación. Bueno, la retroalimentación general, ¿sí? La respuesta correcta, ¿sí? Si es que, por ejemplo, la respuesta correcta es verdadero, ¿sí? Y la retroalimentación, por ejemplo, si es verdadero, poner algún mensaje, si es que es falso, poner algún mensaje, si es que le seleccionó falso. Y luego guardar cambios. Y habremos ya creado nuestra pregunta. Entonces tendrá el nombre de la pregunta y las opciones de editar, vista previa, sí, moverlo hacia arriba o hacia abajo, eliminar. Si damos clic en vista previa, veremos cómo el estudiante verá la pregunta. Y vamos a ver de esta manera. Y dice, ¿es verdadero o falso? Si damos clic en verdadero y damos clic en enviar, tendremos correcto. Y puntos para este envío, 5 sobre 5. Y así, bueno, tendremos más preguntas. Y al final daremos clic en enviar todo y terminar. Y habremos acabado el cuestionario. Y así podemos ir creando más preguntas. Por ejemplo, una pregunta de opción múltiple. Y podremos regresar al cuestionario. Y tendremos acá, sí, el banco de preguntas. Y a un lado, para agregar ya las preguntas al cuestionario, vamos a dar clic en este botón de aquí. Ya habremos agregado de esta manera preguntas al cuestionario, ¿sí? Y aquí podemos configurar nuevamente la calificación, el total que va a tener, sí, y la calificación máxima. Y finalmente damos clic en guardar cambios. Esto quiere decir que primero deberemos crear una categoría, un banco de preguntas, y luego sí añadir estas preguntas en el cuestionario. Y bueno, eso ha sido todo el video tutorial del día de hoy. Nos veremos en un siguiente video tutorial y espero que les haya gustado.